Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones Ecuador ya de la presente semana, miércoles 17 de diciembre de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 5 horas y 51 minutos del horario internacional GMT. Como cada mañana nos trasladamos al calendario macroeconómico. En Forex Índices, ya saben, realizamos unos filtros y nos quedamos única y exclusivamente con los datos macroeconómicos que pensamos que pueden generar movimientos bruscos en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Abrimos fuego desde el Reino Unido a las 9:30. Batería de datos impresionante. Tenemos los datos de empleo del mes de noviembre. Atentos con los cruces de la libra esterlina. Lo más importante serán lo que son los votos del Comité de Política Monetaria, lo que se conoce como minutas del Banco Central de Inglaterra de la última reunión. Recuerden que en los últimos meses, en las últimas reuniones del BOE, están saliendo unas votaciones de un 7-2. Cualquier giro al alza o a la baja en estos resultados del 7-2 provocarán movimientos bruscos en los cruces de la libra esterlina. 9:30 GMT, atentos con estos cruces. A las 10 tendremos el índice ZW, expectativas para el mes de diciembre desde Suiza. En el mismo horario y desde la zona euro tendremos el IPC del mes de noviembre. Cuidado con los cruces del euro. A las 12, solicitudes de hipotecas, el MBA desde Estados Unidos. A las 13:30 tendremos el IPC del mes de noviembre desde Estados Unidos. Dato muy importante. 14, boletín trimestral del Banco Central Suizo del cuarto trimestre del presente año, y el plato fuerte del día nos llegará a las 19 GMT con la decisión de tipos de interés por parte de la FED, la declaración de política monetaria, etcétera. 21:45, Producto Interior Bruto desde Nueva Zelanda. Dato final del tercer trimestre del presente año. Y para cerrar, 23:50, inversión en bonos extranjeros e inversión extranjera en acciones japonesas. Como ven, un calendario plagado, un calendario que nos va a complicar un poquito la negociación intradiaria. Deben de tener mucho cuidado, deben de ajustar muy bien sus gestiones de capital, porque nos puede hacer daño en nuestras negociaciones intradiarias. Bueno, vamos al escenario, vamos a ver cómo se está comportando la cotización del euro dólar. Les recuerdo también que en Forex Índices seguimos manteniendo la promoción hasta el día 31 de diciembre de un descuento de hasta el 25% en nuestros planes de enseñanza y en nuestros planes de negocio personalizados si ustedes contratan antes del 31 de diciembre algún servicio para el año 2015. Deben de tenerlo en cuenta si están interesados en ello. Bueno, vamos con la cotización del euro dólar. Se nos instala en el 1,2494. Nivel de corto que va a ser clave para la presente jornada. Recuerden que la cotización del par pelea la directriz alcista de corto plazo, que nos viene desde el día 8 de diciembre. Cuidado porque tenemos un quiebre el pasado día 15, lunes de la presente semana. Necesitaríamos confirmaciones un poquito eficientes para que esta directriz fuera confirmada y nos proporcionara sus recorridos. Hoy, con los eventos y los datos macro que tenemos, tanto la reunión de la FED como ese IPC desde la zona euro, seguramente pues haga mover bruscamente a las cotizaciones, a la cotización del euro dólar. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por encima del nivel de corto, exactamente en el 1,2511. Vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre el 1,2511 y el 1,2494. No es aconsejable introducir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio en esta franja de 17 puntos. En estos momentos la cotización mantiene una ligera presión bajista con respecto de esta zona muerta. La primera pieza de soporte viene delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,2451. Siguiente soporte de categoría intermedia,
1,2409. Principal soporte del día, delimitado por una congestión de mediano largo, 1,2381. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,2352. Y el último para la presente jornada en el 1,2325. Movemos bastante alejado de la situación actual a unos 160 puntitos. Por la parte de arriba, la cotización, si queremos ver presiones alcistas, debe de remontar el precio de apertura, 1,2511. Si lo consigue, le abriría la puerta directamente a la congestión de mediano del 1,2565. En el día de ayer fue el muro con el que chocó la cotización y le impidió el paso. 1,2565. Otra resistencia de categoría intermedia en el 1,2599. El quiebre de esta pieza nos abre la puerta a un muro de mediano plazo, 1,2636, que con su quiebre animaría ya a la cotización a refugiarse en una congestión de largo plazo que mantiene el par en el 1,2696, prácticamente en la barrera psicológica del 1,27. En estos momentos y de forma, y de forma inmediata, 1,2511 por la parte de arriba. Mientras se mantenga presionado de la zona muerta, no veremos movimientos alcistas. Le tiene que abrir la puerta a esos movimientos alcistas el 1,2511. Refrescamos la memoria para ver cómo se encuentra la directriz bajista de mediano plazo. Recuerden, desde el pasado día 15 de agosto con su punto de configuración el 15 de octubre, que va quebrada el pasado 10 de diciembre, confirmada el día 12 del mismo mes con sus recorridos ya pertinentes y suficientes. De momento nos marca un pequeño giro y el día de hoy, sin duda alguna, será clave para que ese giro se acentúe o para que la cotización vuelva a las inmediaciones de esta directriz en la zona del 1,2350. Deben de tenerlo muy en cuenta para negociar el euro dólar. Continuamos con la cotización del dólar yen. Volatilidades extremas, las que vivimos ayer en los cruces con el yen. En esta mañana, como vemos, desde su precio de apertura de jornada, el dólar yen cotiza al alza, 116,64. Precio de apertura lleva toda la sesión asiática golpeando la primera resistencia intermedia, de momento sin éxito, 117,09. Quebrada esta primera pieza, nos vamos a la principal del día, congestión de mediano largo, 117,57. Observemos el detalle que nos dejó ayer en sesión americana. Muro siempre importante históricamente hablando, principal R para el día de hoy, 117,57. Otra de categoría intermedia la topamos en los 117,98. Y quebrada esta pieza no le colocamos ningún nivel intermedio más hasta un nivel de corto que ejercería como última pieza de resistencia en el nivel de los 118,86. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con esta pieza intermedia 117,09, atacamos como primer soporte el precio de apertura en los 116,64. Siguiente soporte, congestión de mediano plazo, 116,39. Como vemos, en las últimas horas de negociación, es el muro en el cual se apoya la cotización del par. 116,39. Otro soporte de categoría intermedia, 115,92 y 115,47. El último de momento que le colocamos. De forma inmediata, 117,09. Tiene la clave y tiene la llave. Continuamos con el dólar franco suizo. No abandona su zona de refugio histórico de los 0,9680. En estos momentos cotiza en una ligera presión alcista con respecto de su punto de partida de jornada, 0,9599. Primera pieza de resistencia intermedia, 0,9628. El quiebre de esta pieza nos abre la puerta a la principal del día, congestión de muy largo plazo, 0,9680. Y otra pieza intermedia le colocamos en los 0,9710. Con su quiebre abriendo puertas hacia una congestión de mediano en los 0,9780 como última pieza para el día de hoy. Por la parte de abajo,
Si la cotización consigue quebrar el precio de apertura del día, 0,9599, nos abriría la puerta a la principal pieza de soporte, 0,9552, con gestión de mediano plazo de momento, y desde principios del mes de noviembre es el muro que le salva y el muro con el cual choca la cotización. Quebrado los 0,9552, principal soporte de jornada, abriendo puerta hacia un soporte intermedio, 0,9504, y el siguiente soporte con gestión de mediano, 0,9465. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura del día 0,9599, por la parte de arriba, primera resistencia 0,9528. Y no se olviden dónde tenemos el principal refugio, la principal fuerza de imán. Continuamos con la cotización del libra dólar. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo de la congestión de mediano del 1,5748, que va a ser vital para la negociación del par en el día de hoy. Punto de partida 1,5744, congestión 1,5748. Franja de 4 puntos, de momento mantiene a la cotización en presión bajista. Soporte de categoría intermedia 1,5708. Una congestión de mediano actuaría como siguiente pieza de soporte, 1,5676. Otro de categoría intermedia, 1,5647, coincidiendo con la directriz bajista de mediano plazo. Le echamos un vistacito a esta directriz para refrescar memoria y para ver cómo la tenemos quebrada y con sus confirmaciones eficientes y pertinentes. Directriz que nos arranca el día 15 de julio con punto de configuración el 19 de septiembre. Deben de tenerla en cuenta mientras se mantenga por encima de esta directriz. Las probabilidades de realizar un giro al alza la cotización del euro dólar son altas. Soporte de categoría intermedia coincidiendo con la directriz bajista de mediano 1,5647. Y desde ahí nos vamos al último soporte y principal del día, 1,5604, con gestión de mediano plazo. Atentos a esos datos de empleo y sobre todo a las minutas del Banco Central de Inglaterra a las 9:30 GMT. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, precio de apertura y congestión de mediano, 1,5748. Siguiente resistencia intermedia, 1,5780. Quebrada esta pieza, nos vamos a la principal del día, delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,5825, y otra intermedia le colocamos en el 1,5862, que con su quiebre ya nos llevaría la cotización a la zona del 1,59, exactamente en el 1,5901 tenemos una pieza de resistencia. Por la parte de arriba, primera R, 1,5748, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 1,5708, y no se olviden de los datos macro desde el Reino Unido a las 9:30 GMT. Continuamos con la cotización de la USD desde un punto de vista técnico, y en el día de ayer mucho daño el que le hizo este muro de mediano largo 0,8274 a la cotización de la USD. Desde este nivel, desde este rechazo en firme, lo único que ha hecho ha sido retroceder. Precio de apertura del día 0,8224, cotiza a la baja, quebrando con un corte tajante un nivel de corto en los 0,8188. En estos momentos le salva una pieza intermedia como soporte en los 0,8143. Atentos a este nivel porque con su quiebre nos abriría la puerta a un soporte delimitado por un nivel de corto, 0,8104. Otro de categoría intermedia lo topamos en los 0,8060, último principal del día, 0,8034 con gestión de muy largo plazo. Atentos a este nivel porque ya es el principal refugio que tiene cercano la cotización, a 120 puntos de la situación actual. Si este nivel intermedio se hace fuerte, 0,8143, como primera pieza de resistencia, nivel de corto, 0,8188. La directriz bajista de la misma categoría ejercería fuerza. Recuerden que está siendo probada, pero de momento no ha sido nunca quebrada. Como vemos, desde el pasado día 21 de noviembre, con su punto de configuración el 27, ha sido probada, como vemos, en varias ocasiones, pero en ningún momento
ha sido quebrada. Atentos al detalle porque es lo único que le puede hacer girar a la cotización del AUD-USD en secuencias cortas. Por la parte de arriba, como comentábamos, primera pieza 0,8188, la directriz bajista de corto ejercería fuerza de resistencia y dos piezas intermedias 0,8224 y 0,8248. Quebrada esta pieza nos lleva directamente a la principal del día, refugio de mediano largo 0,8274 a 120 puntos de la situación actual, última pieza de resistencia y principal del día. Continuamos con la cotización del euro-yen. Por la parte de arriba está siendo frenado al alza por esta congestión de mediano plazo, 146,38. Por la parte de abajo, encontrando apoyo en todo momento por el precio de apertura de jornada en los 145,92. Tiene que batir el precio de apertura de jornada a la baja si queremos ver presiones bajistas. Dos soportes de categoría intermedia, 145,58 y 145,19. Quebrada esta pieza nos lleva directamente al precio de apertura anual, 144,81, último soporte y principal del día. Observemos el detalle que nos dejó ya la cotización en el día de ayer en horarios de preapertura americana. Las órdenes compradoras se impusieron a las vendedoras un poquito por encima, concediéndonos un respeto fiel del precio de apertura anual para el día de hoy, principal soporte 144,81. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, congestión de mediano plazo 146,38. Otra de categoría intermedia, 146,81. La siguiente de la misma categoría, 147,37. La última y principal del día, nivel de corto, 147,82 a 170 puntos de la situación actual. De forma inmediata y por la parte de arriba, congestión de mediano como primera R, 146,38. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre del precio de apertura, 145,92. Bien, pues terminamos el análisis del día de hoy, 17 de diciembre de 2014, miércoles. Esperamos que les sea de utilidad, ya saben dónde estamos. Cualquier duda, comentario, cualquier información sobre nuestros servicios, pueden ponerse en contacto a través de nuestras vías, lentas o rápidas. Nada más, muchas gracias, buen negocio, tengan mucho cuidado en el mercado en el día de hoy porque desde un punto de vista macroeconómico y fundamental viene muy complicado. Muchas gracias y hasta mañana.